Nuestra siguiente parte, en cuanto a funciones vectoriales, tiene que ver con los límites de funciones vectoriales. Y aquí esta parte es muy importante porque si nosotros recordamos, los límites nos dan la pauta para el concepto de la derivada, es decir, una derivada en realidad por definición es un límite. Entonces no podemos hablar de cálculo vectorial o cálculo de funciones vectoriales sin hablar de límites. Entonces voy a explicarlo muy brevemente porque esto es algo que ya trabajamos en Mate 1. Si necesitan más referencias respecto a eso, les voy a agregar un video ahí de nuestra fuente favorita para repasar conceptos. Igual también pueden repasar sus notas de clase. Y aquí el punto importante que vamos a ver es que si yo tengo una función vectorial que está definida en X para f de t, en Y para G de t y en Z h de t, entonces si yo quiero calcular el límite cuando el parámetro de t se acerca a un punto A en esta función en términos de A, entonces lo que voy a tener que hacer es aplicar un límite para cada uno de mis componentes. Y el límite va a existir si los límites de todas las componentes existen. En cuanto un elemento del límite no existe, entonces todo lo demás será indefinido. Entonces vamos a trabajar aquí un ejercicio muy rápidamente que nos dice: determina el límite para esta función. Entonces si yo quiero calcular el límite cuando t tiende a 1 para esta función, lo primero que tengo que hacer es evaluar. Que en este caso nosotros veríamos que la evaluación de R en 1, la evaluación de R en 1 nos daría 1 al cuadrado menos 1, que sería 1 menos 1 entre 1 menos 1. Eso sería para ahí. Y lo tendríamos la evaluación en J, que sería raíz de 1 más 8. Y este es un intento de coma, no es ni J, es un intento de coma. Y la evaluación en la componente en T1, que sería el seno de pi, porque pi por 1 es pi, entre el logaritmo de 1. Este en total, 1 menos 1 pues es 0, sobre 0. 1 más 8 es raíz de 9, que la raíz de 9 nos da 3. Y seno de pi es 0, y el logaritmo de 1 también es 0. Y la parte importante de límites que quiero que recordemos, una pues es la básica, que es un límite, es el valor al que me aproximo cuando t está tendiendo al valor de 1, que cuando el límite es fácil y definido y no tiene ninguna manipulación, pues a veces es idéntico al valor de la evaluación, que eso también cuando sucede, hablemos del concepto de continuidad, hay que repasarlo si ya lo han olvidado, pero también el otro punto va a ser qué pasa, ¿no? Con nuestros ceros sobre ceros. Entonces 0 sobre 0 es una forma indeterminada y vimos muchas formas de resolverlo de manera algebraica, pero nosotros, como ya estamos en esta parte avanzada, en realidad nos vamos a ir con el concepto de L'Hopital. Y L'Hopital lo que decía es que si nosotros tenemos una forma indeterminada que sea 0 entre 0 o una variante de 0 sobre 0, entonces tenemos que sacar la derivada
de arriba y la de abajo hasta que la forma indeterminada del 0 sobre 0 desaparezca. Entonces en este caso nosotros tendríamos que derivar, ¿verdad? T cuadrada menos t, que la derivada de t cuadrada menos t es en realidad 2t menos 1 entre la derivada de t menos 1, que es 1, el límite para j, como no fue forma indeterminada y nos dio 3, sigue siendo 3, ¿verdad? Y el de la derivada de seno de pi t es coseno de pi t por la derivada del ángulo, que es pi, lo voy a poner aquí, entre la derivada del logaritmo de t, que es 1 entre t. Y ahora sí, volvemos a evaluar con t en 1. Entonces este límite en realidad nos queda 2 por 1 menos 1 sobre 1, el 3 que no cambia porque ya nos dio 3 y así lo vamos a dejar, y pi coseno de pi por 1, que es pi, entre 1 sobre 1. Si lo revisamos, pues esto nos está dando 2 por 1, que es 2. 2 menos 1 nos queda 1. Y 1 sobre 1, pues es 1. El 3 que ya teníamos. El coseno de pi es menos 1. Por pi nos va a quedar menos pi. Entre 1 sería menos pi. Y este es el límite para esta función vectorial cuando t tiende a menos 1. Si tenemos dudas de cómo aplicar L'Hopital, igual ya saben que podemos recurrir a bastantes recursos, entre ellos empezando por sus libros y cuadernos de apuntes de Matemáticas 1, que fue donde vieron límites, y aplicando L'Hopital una vez que ya aprendieron derivadas, y también los recursos de internet que les he estado subiendo.